Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias Raúl por la invitación. Gracias a todos los que están conectados el día de hoy en esta serie de charlas sobre Power Apps y Power Platform. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP de Microsoft, también Regional Director y Microsoft Certified Trainer. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el uso de Power Apps con SQL Server en la nube y además el uso de Power Apps con lo que sería el AI Builder. Entonces, primero, si tienen alguna una información, duda, etcétera, que ustedes tengan aquí sobre este tema, me pueden contactar a eduardocastro.net o a mi canal de YouTube, Eduardo Castro M. Ahí hay varias charlas y si ustedes ponen un comentario en esos canales, con todo gusto voy a estar ayudándoles o atendiéndoles. Bien, el primer tema que vamos a ver es una introducción a todo lo que sería la parte de específicamente la implementación de aspectos de inteligencia artificial dentro de Power Apps. Entonces, qué es lo que va a pasar? Eh, Todo lo que sería la implementación de inteligencia artificial muchas veces ha sido un poco difícil para algunas personas poder entender, poder empezar a utilizar esos componentes, ese tema, digamos, que puede sonar a veces muy complicado. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la tecnología, cada vez es más sencillo poder venir y hacer ese tipo de integraciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado ahora? Microsoft ha podido desarrollar e integrar dentro de todo lo que sería la plataforma de Power Apps algoritmos que van a facilitar el uso de aspectos que antes requerían programación en específico. Entonces, con eso ya se vuelven herramientas más accesibles para los diferentes usuarios que no necesariamente tienen que ser usuarios altamente especializados con una maestría o un doctorado en inteligencia artificial, sino que ya utilizan los componentes que ya están creados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá dentro de todo lo que sería el uso de los Power Apps? Bueno, primero tenemos todo lo que sería el uso de el AI Builder. Específicamente, esta es una característica que está disponible para aquellas personas que tengan suscripción de Power Apps y que estén utilizando las opciones avanzadas. Bueno, tal como han visto en otras presentaciones, desde el punto de vista de licenciamiento, Power Apps me ofrece diferentes opciones. Bueno, está la versión gratuita que se incluye con Office 365, que ya está incluida entre la suscripción, pero también existe una serie de componentes que son conocidos como los componentes premium o los conectores premium. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy, para que ustedes lo tengan ya bien en específico, cuando empecemos en la parte de demostraciones, yo voy a empezar a hacer una serie de conexiones hacia bases de datos de SQL Server. Ese componente de conectarnos desde Power Apps hacia un SQL Server, ya sea que está en la nube o que esté on-premises, requiere un conector premium. Entonces es importante que lo tengan claro, porque podría ser de que cuando ustedes quisieran desarrollar el mismo ejemplo que voy a hacer el día de hoy, puede ser de que su licenciamiento no se los permita. Entonces solo asegúrense de que tienen que tener acceso a los componentes premium para poder hacer esto. Igual pasa con todo lo que sería el AI Builder. El AI Builder, igual podemos venir y conectarnos a una base de datos de SQL Server, SQL Database, y si sobre esa base de datos quisiéramos correr algún modelo, ya sea de predicción o de clasificación, cuando empezamos a utilizar ese tipo de componentes, igual vamos a necesitar una suscripción con nivel premium. Entonces es importante para que lo tomen en cuenta, que es un componente adicional que hay que agregar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá?
si ustedes están familiarizados con todo lo que sería la plataforma de Power Apps, bueno, vamos a tener nosotros toda la plataforma Power. Por ejemplo, está Power BI, Power Automate, Power Apps, está también Dynamics, y sobre eso van a existir conectores. Esos son los conectores que les estaba mencionando anteriormente, que son los conectores premium. Por ejemplo, si nosotros queremos venir y conectar un Power App con una base de datos SQL Server o alguna base de datos relacional, vamos a necesitar un conector premium. Igual, si nosotros venimos y vamos a utilizar el AI Builder y le vamos a aplicar un modelo sobre información que está en el Common Data Services y que esa información viene de Dynamics 365, igual vamos a necesitar una suscripción premium para que esté ahí disponible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Usualmente, esta es una introducción al uso de Power Apps. Casi siempre ha sido un poco más complicado poder venir y hacer diferentes tipos de desarrollo, pero dentro de estos componentes de Power Apps me permiten poder venir y acelerar un poco todo lo que sería la creación de soluciones que pueden ser creadas rápidamente. Por ejemplo, un mantenimiento muy sencillo, una captura de información muy sencilla. Y lo que nosotros integramos ahora es precisamente poder venir y, en lugar de estar utilizando repositorios, que son los usuales, que es como repositorios de SharePoint o listas, que eso es un escenario bastante común para los usuarios de Office 365, que cuando ellos dicen, mira, necesito capturar cierta información, ellos crean una lista en SharePoint y después crean una aplicación en Power Apps para poder editar esa lista. Bueno, en algunos casos ese enfoque va a funcionar 100% sin ningún problema, pero van a haber otros casos en donde la cantidad de registros, la cantidad de filas, los tipos de datos no aplican o no son suficientes como para poder venir y utilizar las capacidades de las listas, sino que las listas se nos quedan cortas, las listas de SharePoint o los archivos Excel. Entonces, es por eso que dentro de Power App también se agregó la opción de poder conectarnos a una base de datos. En este caso, la forma más sencilla sería poder conectarse a una base de datos que esté específicamente ya dentro de Azure para que la conexión sea más directa. Aunque podrían también conectarse a un ambiente que esté on-premise, eso no hay ningún problema, solo que para en ese caso tendrían que ustedes instalar un gateway, que ese gateway es el que les permitiría poder comunicar todo lo que está en la nube con una base de datos on-premise. Entonces, eso es lo que nos da la posibilidad de que ustedes puedan venir y generar aplicaciones de forma más sencilla, mucho más rápido. No tienen que estar enfocándose en muchos ambientes técnicos, sino que únicamente empiezan a desarrollar su aplicación. Es por eso que Power Apps me permite poder venir y generar ese tipo de escenarios donde vamos a poder mezclar fotografías, vamos a poder mezclar datos, gráficos, y también podríamos mezclar todos estos aspectos de inteligencia artificial sin tener que venir y desarrollar modelos específicos. Entonces, prácticamente eso es lo que nos va a poder venir y ir generando soluciones que aseguran que Microsoft es, como lo dicen todos los estudios, uno de los líderes en cuanto a lo que serían las plataformas de desarrollo de bajo código, que son como es los Power Apps, pero que es mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora dentro de poco? Bueno, primero vamos a poder venir y crear una aplicación con una plataforma completamente con bajo código, poder venir y conectarnos a fuentes de datos y además poder hacer integraciones como, por ejemplo, con Flow, con Dynamics, con las diferentes opciones. Bueno, indicado esto, como dice acá, podemos venir y crear aplicaciones personalizadas rápidamente. Vamos a hacer nuestra primera demostración en donde la idea general es que ustedes tienen, o nosotros vamos a tener el caso de negocio que es el siguiente. Existe una base de datos que está en la nube, que está creada o que no existe y que ustedes desean, o parte del requerimiento es que se le genere una interfaz para poder editar esos datos.
Entonces, vamos a iniciar acá mostrando primero nuestro contenido. Acá yo estoy dentro de una suscripción de Azure, vamos ya específicamente aquí en un grupo de recursos de Power Apps. Entonces, vamos a simular todo el escenario, vamos a hacer todo el escenario. Entonces, imagínense que a ustedes les han solicitado que se cree una base de datos de captura de información en la nube y que una vez que esté creada esa base de datos, creen una aplicación en Power Apps que pueda editar esa información. ¿Para qué? Para que un usuario que ya está utilizando la aplicación pueda hacer ingresar nuevos registros, borrarlos, actualizarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y crear nuestra base de datos. Este es un paso bastante rápido, pero para aquellos que no lo han utilizado anteriormente, bueno, vamos a venir acá dentro de nuestro portal de Azure y vamos a escoger una base de datos SQL Database. Esta es una base de datos como servicio. Vamos a decirle que queremos crearla. Le decimos creación. Acá tenemos que venir y elegir en qué grupo de recursos nosotros queremos venir y agregarlo. Vamos a agregarlas aquí en el grupo de recursos de Power Apps. Vamos a decir de aquí cuál va a ser nuestro recurso. Vamos a crear demostración Power App. El servidor, vamos a crear un nuevo servidor si no es que lo tienen. Vamos a crear un servidor que también se llama demostración Power App. Vamos, el servidor y la base de datos se van a llamar igual. Vamos a crear aquí un usuario. Asignamos una contraseña. Una vez que hemos asignado esa contraseña, bueno, nos van a crear aquí nuestro servidor. Aquí pueden venir dentro de esta parte y configurar el tamaño de la base de datos. Igual podemos escoger diferentes modos de niveles de bases de datos que nosotros tenemos dentro de el SQL Database. Bueno, si quieren manejar bases de datos muy pequeñas, existen los modos clásicos, el básico, estándar y premium. Ese era el estilo anterior o el estilo inicial de bases de datos de SQL Database. Tienen ciertas limitantes en cuanto a tamaño de bases de datos, etcétera. Pero ven que incluso mismo Microsoft ya nos empieza a indicar que usualmente para tener una base de datos de este tipo, nosotros tenemos que utilizar este tipo de propósito general. Entonces, acá podemos decirle precisamente cuál va a ser el hardware que nosotros le vamos a asignar a este SQL Server. Por ejemplo, le decimos cuántos cores queremos e igual le vamos a decir cuánto va a ser el tamaño en disco duro o en espacio en disco, no disco duro, espacio en disco que vamos a necesitar en nuestra solución. En este caso vamos a dejarla pequeña. En vCores pueden llegar hasta 80 vCores. Tengan cuidado ahí. Cuanto más vCores, más cara es la factura. Recuerden, eso es de los procesadores, es caro en la nube. Le digo aquí aplicar. Una vez que yo le digo aquí aplicar, vamos a venir y configurar toda la parte de acceso. En este caso, si ustedes desean, pueden venir y decirle que quieren acceso público. Dentro del acceso público, ¿eso qué quiere decir? De que no lo vamos a hacer cuando accedemos a bases de datos o recursos en Azure, nosotros podemos decir que es un endpoint público, que es lo que va a decir, va a tener un direccionamiento o un nombre que puede ser direccionado desde forma pública, pero no quiere decir que pueda ser accedido por cualquiera, sino que podemos decirle, bueno, direccionamiento público, pero si yo le dejo acá como no y no acá, en realidad no vamos a poder acceder. Vean que aquí el primer caso nos dice es, bueno, desea que los servicios que están en Azure puedan acceder a este servidor. Bueno, sí, porque lo vamos a acceder desde Power Apps. Y después cuando nos dice agregar la dirección del cliente, la IP del cliente actual a la regla de firewall,
Bueno, si ustedes se van a conectar, por ejemplo, desde SQL Server Management Studio hacia este servidor, igual lo pueden decir que sí. Si no, solo va a poder ser accedido desde Azure. Bueno, le decimos que sí para hacer unas pruebas. Después acá le tenemos que decir precisamente cuál va a ser nuestra fuente de datos. Sí, nuestra fuente de datos va a ser en blanco, una base de datos en blanco, si vamos a restaurar algún respaldo o si queremos una base de datos de ejemplo. En nuestro caso, vamos a decirle que queremos una base de datos de ejemplo, porque aquí vamos a tener el AdventureWorks LT, que es una base de datos clásica de SQL Server de Microsoft para poder tener ya algunos datos que mostrar dentro de Power Apps. Bueno, venimos acá. Otro de los aspectos que tienen que configurarle dentro del SQL Server, el SQL Database, perdón, es si ustedes les quieren habilitar un servicio de seguridad. En este caso, este servicio de seguridad es el Azure Defender for SQL. Este Azure Defender for SQL, vean que les da la opción de iniciar un periodo de prueba. Usualmente este periodo de pruebas es de 30 días. Y después de ese periodo de pruebas, les va a estar consumiendo por servidor, que ustedes lo activen, $15 por servidor. Aquí es importante aclarar de que lo que hace el Azure Defender for SQL es que le agrega una capa extra de seguridad a la base de datos, donde igual se van a estar revisando si hay atentos de conexión fallidas hacia el servidor, se va a estar vigilando cuáles son los patrones de uso de las aplicaciones, si hay un usuario que está consultando todos los datos, un usuario que no se conecta, que se conecta a tiempos distintos para poder hacer que son diferentes a los normales. Identifica todo ese tipo de patrones. También le puedo establecer políticas y tags sobre las bases de datos y ver si cumple con algún lineamiento ya de estándar de seguridad de la industria, por ejemplo, como GDPR. Todo eso yo lo puedo hacer con el Azure Defender. Bueno, ese servicio, solo para que lo tengan claro, eso me va a costar $15 por mes por servidor. En este caso, si yo tengo un servidor, van a ser $15. También es importante que tomen en cuenta de que no es solo esos $15 lo que les va a estar costando este servicio, sino que este servicio está constantemente leyendo lo que sería el funcionamiento de las bases de datos y está generando logs. Y cuando está puesto por full, se generan logs constantemente. Entonces, ese componente de logs, que sería un log analytics, ese componente de log analytics es un costo adicional. Entonces, dependiendo de cuántos sean los eventos y qué tan utilizada es la base de datos, así se va a generar la cantidad de logs. Entonces, cuanto más logs, más caro va a ser el servicio. Entonces, eso se los indico para que después no vean de que hay un costo ahí escondido, que digan, ah, mira, me cobraron $15. Yo creí que era $15, pero me están cobrando 150. ¿Por qué? Precisamente es por los logs, que son un servicio adicional a lo que sería el Azure Defender. En este caso, no queremos que nos cobren más. Le vamos a poder decir de que por el momento no lo queremos. Acá yo le voy a decir aquí un Review and Create. Me da todas las opciones. Le digo crear. Y en este momento ya se nos está creando nuestra base de datos. Esto va a tardar unos minutos, no va a tardar mucho. Vamos a darle aquí un tiempo para que se nos haga aquí el deployment. Entonces, dentro de lo que sería el proceso, bueno, ahí se está creando, para aquellos que no lo hayan utilizado antes, bueno, se está creando la base de datos, primero el servidor, y después se está creando la base de datos, y una vez que esté la base de datos, va a estar lo que sería la restauración del respaldo, que es de la base de datos de ejemplo. Mientras esto se genera, bueno, vamos a ver, y les adelanto qué es lo que vamos a estar viendo una vez que esté creada esta base de datos. Una vez que esté creada esta base de datos de ejemplo, se nos va a desplegar acá en el menú izquierdo toda una opción de configuración para poder nosotros conectarnos a este servidor
y a esta base de datos. Bueno, ya he ido avanzando. También nos va a dar una opción para poder conectarnos y directamente desde esta consola o de esta página de administración poder generar una aplicación de Power App. Entonces eso es importante que lo veamos, que ya Microsoft ha hecho un trabajo interno para poder venir y con un clic prácticamente poder hacer lo que sería la conexión entre un SQL Database y Power Apps. Esa conexión se hace tabla por tabla, ¿verdad? Y que lo que me va a poder permitir es generar una aplicación que me permita hacer la edición de los datos. Bueno, ya está. Vamos a mostrarles a qué me refiero. Digo aquí, vamos al recurso. Si ustedes ven acá, nos va a mostrar primero el nombre del servidor, el string de conexión, que yo quise conectarme, ¿verdad? Ahí eso sería desde cualquier aplicación .NET, pero también algo que me está mostrando acá es precisamente esta parte, la parte de conexión con lo que sería la plataforma Power. Entonces, dentro de esto, vemos que, bueno, si le damos clic acá, me va a generar un dashboard en Power BI, por lo menos en blanco, conectado a esta base de datos. Y si le doy acá, que es lo que vamos a hacer nosotros, en Power Apps Preview, le damos clic ahí, lo que nos dice es precisamente que podemos venir y convertir las tablas de SQL Server dentro de una aplicación. Entonces, podemos continuar y seguir aquí el wizard. Si seguimos aquí el asistente, bueno, primero nos va a decir, bueno, cuál es el nombre de la aplicación que nosotros queremos crear. Aquí vamos a dejar el nombre por default. Esto nos dice que nos vamos a conectar a este servidor, que es el que creamos, que es demostración Power App. Dentro de la base de datos, demostración Power App. Nos pide la autenticación. En este caso, vamos a ponerle la contraseña que nosotros especificamos anteriormente. Y después nos va a solicitar aquí la tabla. Aquí que nos dice, específicamente, usted dentro de esta base de datos, usted tiene estas tablas, a cuál desea generarle o ligarle una aplicación en Power App. Entonces podemos elegir aquí, por ejemplo, cliente. Y vean que una vez que yo he elegido esto, solo digo aquí crear. Y en este momento lo que va a estar haciendo es llevándome hacia el ambiente de Power Apps, que yo ya me he logueado, y en ese ambiente de Power Apps me va a generar una aplicación que ya está con una conexión a la base de datos y además ya hay una plantilla creada de la edición de registros y de navegación de registros sobre esta tabla. Así que vamos a ver acá, démosle un momento, nada más para ver que nos genere el asistente. Como pueden ver, esta ya es una aplicación en Power Apps. Se llama demostración Power Apps 000. Nos generó una lista. Es algo muy sencillo, casi que como lo genera todo Power App. Vamos a ser bastante directo. Aquí ya después ustedes podrían empezar aquí a hacer la edición, pero o personalización de esta aplicación. Pero si ustedes ven acá, igual, él ya me generó una aplicación que me permite igual hacer una edición bastante rápida. Recuerden que esto es una solución que está orientada a tener bajo código, o sea, tiene que ser algo rápido, vamos, y que también es bastante estándar. Digamos que si ustedes ya requieren una aplicación mucho más personalizada, la pueden hacer sin el wizard o si es necesario ya cambiar de ambiente, que es como hacer todo un sistema en .NET. Pero la idea es que un usuario fácilmente necesita generar un data entry para una tabla, genera la tabla en el SQL Database. Una vez que ha generado la tabla en el SQL Database, viene y le dice a Power Apps, conéctese a esa tabla. Y ya voy a tener una aplicación como esta que se está desplegando. Bien, en este caso tengo varias opciones. Bueno, tengo la opción de búsqueda. Puedes ir aquí la opción de ver los detalles, incluso la opción de editar. Yo puedo venir aquí y editar esta información. Ya tengo los campos de edición básico, que ya se hizo. Si desea, también la puedo borrar. E incluso tengo las opciones para agregar nuevos registros.
Todo esto lo hace directamente el wizard. Y vean de que específicamente lo que hizo fue, solo recordemos, estoy en la base de datos, le digo Power Apps, le digo conectar y de una vez ahí me generó esta aplicación. Eso es una forma de poder hacerlo. La otra forma de poder hacerlo es precisamente que ustedes ya sean usuarios de Power Apps. En este caso, ya entraron a make.powerapps.com y dentro de el Power Apps, recuerdan, nosotros tenemos diferentes wizards. Uno de los wizards que nosotros tenemos es iniciar con los datos. Si ustedes ven acá, aquí me dice de SQL Server. Usualmente, o lo más común que hacen las personas que inician con Power Apps es que se conectan a una biblioteca de SharePoint o se conectan a un archivo Excel. Sin embargo, también se van a poder conectar a una base de datos SQL Server. Esta base de datos SQL Server, si yo le doy clic ahí, me va a levantar igual un asistente. Dentro de este asistente me muestra cuáles son las conexiones que yo ya tengo. Ven aquí, yo ya tengo algunas conexiones ya realizadas. Las puedo reutilizar. Aquí solo tendría que elegir la tabla a la cual me quiero conectar. Sin embargo, igual yo podría venir y hacer acá una nueva conexión. Digo aquí, una nueva conexión. Me va a decir hacia qué me quiero conectar. En nuestro caso, vamos a buscar que nos queremos conectar a una base de datos que está en SQL Server. El tipo de autenticación, nosotros le decimos que es autenticación en Azure, autenticación de Windows o SQL Authentication. En mi caso, lo que creé fue un SQL Authentication. Vean acá y lo que les estaba mencionando. Nos dice SQL Server, dentro de SQL Server, este tipo de conector, y nos dice que este es un conector premium. Esto es importante, que lo tomen en cuenta desde el punto de vista de licenciamiento. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que para poder utilizar este tipo de conector se necesita una licencia de Power Apps per User Plan o de Power Apps per App, ¿verdad? Para que esto funcione. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta porque ya después cuando se haga despliegue de esta aplicación, si esta aplicación es utilizada por 5 usuarios, va a ser un tipo de precio, ¿verdad? Pero si esta aplicación va a ser utilizada, por ejemplo, por 1000 usuarios, entonces ahí ya estamos hablando de números mayores en cuanto a lo que sería la cantidad de dólares que tendrían que estar pagando por licenciamiento. Ahí es donde tienen que escoger, ya sea Power Apps per User Plan, ¿verdad? Que es una opción, o el Power Apps per App Plan. Eso es lo que tienen que ustedes elegir ahí cuál va a ser el modelo de costos que más les funciona dentro de dentro de su organización. Entonces, solo que lo tomen en cuenta. Acá nos dice que si nos vamos a conectar a un servidor, en este caso de SQL Server, podemos elegir que se conecte hacia un servidor que ya está en la nube, que es el caso que nosotros vamos a hacer, o que se conecte a un servidor que está on-premise utilizando un gateway. Por ejemplo, si yo escojo que se conecta a un servidor que está on-premise utilizando un gateway, prácticamente lo que me va a preguntar ahí es cuál es el gateway que yo voy a utilizar. En nuestro caso, no, vamos a utilizar precisamente un servicio que ya está en la nube. Bueno, estos datos del nombre del servidor, bueno, vamos acá a nuestro portal y seleccionamos el nombre del servidor. Necesitamos el nombre de la base de datos. Esto lo podemos tomar acá, TCP Server, Catalog, es este. El username era ecastro y le ponemos aquí la contraseña. Acá se nos va a generar aquí ya una conexión hacia todo lo que sería esa base de datos. Y en este caso, igual, digamos que queremos conectarnos a una tabla. Igual le decimos conectarnos a la tabla. Vean que es prácticamente el mismo wizard. ¿Ok?
que se ejecutó de la forma anterior. La principal diferencia acá es de que cuando lo hacemos desde el portal dentro de SQL Database, ya nos genera la conexión de forma automática. En este otro caso, nosotros primero hacemos la conexión y después ejecutamos el wizard para que nos genere la aplicación. De hecho, si nosotros vemos acá, aquí ya tenemos igual una aplicación estándar de Power Apps para poder hacer la edición y navegación y consulta de esta tabla de productos. Entonces, si ustedes ven, de una forma muy sencilla, con un par de clics, se puede lograr obtener una solución que me permita poder hacer edición de datos que están almacenados en un SQL Server. Recuerden, conector premium, y además de conector premium, si es en la nube, se puede hacer de forma directa. Si es una base de datos que está on-premise, vamos a necesitar un gateway para poder venir y hacer este tipo de conexiones. Bien, eso está desde el punto de vista de uso de tablas dentro de Power Apps. Ya después acá, tal y como han visto en otras charlas, ya podrán editar y agregarle más funcionalidad a su aplicación. Pero vean que es bastante sencillo poder hacer la conexión con la base de datos. Entonces ven que se cumple la parte de que es muy sencillo poder venir y generar aplicaciones personalizadas. Además de poder venir y consultar datos, también podemos venir y hacer uso de lo que sería el AI Builder. El AI Builder está basado en los servicios cognitivos de Microsoft y que lo que me permite específicamente es poder venir y generar aplicaciones que utilicen inteligencia artificial o algunas de los componentes de inteligencia artificial utilizando un wizard o utilizando ya componentes que están previamente creados dentro de lo que sería el Power Apps. El AI Builder está disponible directamente dentro de la plataforma de Power Platform. Ahí le dicen poder construir, build. Ahí tenemos dos opciones. Podemos venir y construir una nueva aplicación. Esa aplicación puede ser utilizando uno de los modelos de manejo de datos o de reconocimiento de imágenes o de formularios que ya tiene el Power Platform, o podemos generar nuestros propios modelos. En el caso de generar nuestros propios modelos, igual podemos hacer conexiones hacia fuentes de datos, ya sea que están en una base de datos de SQL Server o están en el Common Data Services o CDS o Aspara, dentro de todo lo que sería la plataforma de Microsoft. Igual son modelos personalizados. Desde el punto de vista de las uso de aplicaciones de AI para procesar con el método point and click, que es el más directo para los usuarios, nos dan estas opciones. Podemos venir y generar una clasificación binaria, en este caso para hacer una clasificación de registros, que poder entrenar un modelo que me genere ese registro. También poder procesar formularios, que quiere decir extraer información de un formulario ya dado. También que me permita generar la detección de objetos o clasificación de texto, o que es más conocido como el análisis de sentimiento. La clasificación binaria nos permite poder venir y tomar los datos y que nos diga, bueno, de esta tabla, persona va a comprar o no va a comprar, va a asistir o no va a asistir, cuál es el perfil de riesgo que existe de esta persona. El procesamiento de formularios me permite poder venir y extraer, tal y como lo dijimos anteriormente, extraer información de un PDF, de una JPG, o igual con una aplicación de la cámara, venir y tomar una foto y que sea ya un formulario que ya está previamente entrenado dentro de todo lo que sería el Power Apps y el AI Builder, y que me genere igual esa información guardada dentro de una base de datos. Detección de objetos sería para poder venir e identificar objetos, identificar una marca, de identificar si algún producto de los que yo tengo están dentro de esta fotografía, así como la clasificación de los textos, para saber, por ejemplo, cuál va a ser la forma que hay que tener. Existe también lo que sería un lector de tarjetas de presentación, donde prácticamente ya viene esa especificación. Bien. Ahora vamos a, ya que hemos una introducción, vamos a hacer una pequeña demostración
con respecto a lo que sería el AI Builder. Bien, vamos a dejar aquí estas otras páginas abiertas. Aquí tengo unas ya creadas. Por ejemplo, vamos a mostrar esta, que ya está creada. Entonces, solo se las voy a mostrar para que vean cuál es el resultado final. Bien, si nosotros ejecutamos esta aplicación, lo que le decimos, vean que estamos utilizando el componente de reconocimiento de texto. Entonces, el componente de reconocimiento de texto lo que dice es, bueno, si usted tiene una imagen y dentro de esa imagen hay texto, yo ya tengo un modelo que me puede reconocer el mismo. Entonces, en este caso, vamos a ir aquí a nuestro Drive. Vamos a buscar esa imagen. Vamos a buscar aquí específicamente el día de hoy. Buscamos ahí una imagen. Veamos esta imagen que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí lo que se hizo fue que se está subiendo la imagen y además se está llamando un servicio cognitivo a través del AI Builder para reconocer texto. Aquí podemos hacer zoom. Vemos que en esta imagen hay ya el AI ha reconocido 3 textos, esencial, Costa Rica. Entonces ven de que aquí se me muestra estos detalles. Bueno, ¿cómo es que se logra esto? Bueno, primero, este es un componente que es el Text Recognizer. Vean que solo hay que agregarlo dentro de una aplicación. Y después dentro del Text Recognizer, si nosotros queremos saber qué es lo que está devolviendo, tenemos que ir aquí al Text Recognizer y decirle cuál es el texto que ha seleccionado. Entonces, ¿cómo pueden crear un tipo de estas aplicaciones desde cero? Bueno, vemos acá, estando dentro de Power Apps, le dicen precisamente aquí Build. Dentro de Build nos va a mostrar aquí las diferentes opciones que les mostramos aquí anteriormente, que era clasificación binaria, extracción de entidades, form processing, detección de objetos, predicción. O también podemos venir, eso es, para poder iniciar de cero, o nosotros podemos venir y precisamente utilizar una de estos wizards, que dentro de estos wizards prácticamente lo que me va a decir es, ok, reconocimiento de texto. Vean, ya es un wizard que ustedes pueden utilizar. Le dicen clic aquí, reconocimiento de texto. Nos dice, ok, ¿cómo quiero utilizar este reconocimiento de texto? ¿Dentro de un flow o dentro de una aplicación? Nosotros vamos a utilizar dentro de una aplicación. También, vean, aspecto importante, este es un componente premium. Entonces, eso tómelo en cuenta también desde el punto de vista de licenciamiento. Disculpen que haga tanto énfasis en el licenciamiento, pero es importante que ustedes tengan claro que dentro de Power Apps algunas funcionalidades van a requerir que ustedes inviertan más dinero mensualmente. Entonces, para aquellas empresas que tienen que ajustarse a un presupuesto, es súper importante que tengan claro que si desean utilizar este tipo de funcionalidades, van a tener que considerar un presupuesto superior a la hora de estar licenciando, ya sea por usuario, por plan o por app, ¿verdad? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ya que la diferencia de precios entre un licenciamiento de Power Apps normal con un licenciamiento premium sí es un poco significativo, dependiendo de la empresa en donde ustedes se ubiquen. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta esa parte, bueno, le vamos a decir que la utilice en una aplicación. Esto lo que hace es que me va a generar una aplicación aquí en blanco. Esa aplicación en createpowerapps.com me va a generar esta aplicación. Me dice que yo quiero generar un wizard. Ya está. Vean que lo que hizo fue principalmente generarme un screen. Y dentro de ese screen me agregó este componente. El componente del Text Recognizer. Si nosotros vamos aquí, los diferentes componentes, yo digo aquí, nuevo componente, bueno, voy a borrar. Voy a quedarme con este. Igual puedo venir y agregar diferentes opciones acá. Bueno, primero, veamos acá, tengo el Text Recognizer. Dentro del Text Recognizer, nosotros vamos a poder venir aquí
y definir si que nosotros queremos agregar más opciones dentro de esto. ¿Cuál? Acá quiero verificar acá que nosotros podamos venir y ejecutar este componente. Primero vamos a insertar aquí una etiqueta. Vamos a insertarla acá. Esta es la etiqueta. Y dentro de esta etiqueta, lo que nosotros vamos a leer es, tal y como mostramos en nuestra presentación, poder venir y leer cuál es el texto que fue reconocido. Entonces, dentro del texto, le vamos a decir que el texto que vamos a estar enviando es precisamente lo que sería el text recognizer 1 punto selected punto text. Con eso nosotros estamos leyendo qué es lo que nos está reconociendo este componente. Igual, venimos, la probamos, le decimos que queremos seleccionar igual una imagen. Y como pueden ver, ahí tenemos exactamente la misma funcionalidad. Como pueden ver, esta es una forma muy sencilla para que un usuario que desea hacer este tipo de soluciones y no tiene conocimiento de cómo generar servicios cognitivos, de cómo programar el API para poder conectarse, cómo poder hacerlo, lo puede hacer de forma muy sencilla a través del uso de estos componentes. Estos componentes, igual, vean que ustedes pueden venir y utilizar otros componentes, ya sea directamente de acá, con un wizard que le genere la aplicación, o si no, pueden venir acá desde el AI Builder y dentro del AI Builder pueden utilizar algunos de los componentes ya existentes. Igual, dentro de estos componentes, vamos a ver acá, screens, podemos generar una copia, borramos este componente, ya no tenemos texto, pero no importa, ahí está. Podemos venir y insertar otro componente, por ejemplo acá, del AI Builder, por ejemplo, que es el Form Processor. Dentro del Form Processor, lo que nos va a decir es precisamente que utilicemos un modelo. Este sería un modelo. Aquí yo ya tengo algunos modelos preentrenados. Si ustedes no tienen un modelo preentrenado, pueden decirle aquí, ejecutar un nuevo modelo. Esto nos va a llevar a otro ambiente, que es el ambiente de build, donde en este ambiente de build, nosotros podemos venir acá y generar un componente de form processing. Dentro del ambiente de procesamiento de formularios, esto nos va a generar un modelo. Este modelo va a identificar algunos componentes dentro del formulario. Aquí nosotros le podemos decir cuáles son los campos que queremos extraer. Vamos, aquí podría ser el nombre, puede ser una fecha. Le va a decir específicamente cuáles son los documentos que nosotros queremos procesar. ¿Esto qué quiere decir? Van a ser los documentos o formularios de ejemplo. Vamos a decirle que quiero agregar algunos componentes. Él les va a pedir precisamente 5 documentos como mínimo para poder venir y entrenar el modelo. Le decimos aquí analizar. Y lo que estamos haciendo acá es que dentro de poco nos van a pedir que hagamos los tags sobre los documentos, pero lo importante es que está aquí, que el AI Builder nos ayuda a hacer toda esta extracción y reconocimiento de texto. Una vez que eso lo tenemos en Power Apps,
como lo vieron, es con, por ejemplo, el form processing, punto, nombre de campo, punto texto, nosotros podríamos guardarlo dentro de una tabla. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos acá. Vamos a esperar aquí un momento a que termine de hacer el análisis. Bien, aquí tenemos el análisis de los documentos. Entonces, dentro del análisis de los documentos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es venir y hacer el tagging. El tagging es, bueno, nosotros necesitamos una fecha. Entonces, ¿qué fecha vamos a taggear? Seleccionamos el texto y le decimos que esto es fecha. Seleccionamos aquí datum y le decimos que es el nombre. Ahí tenemos el primer documento. Vamos con el siguiente documento. Igual, vean que él ya me identificó fecha. Este otro le decimos que es nombre. Vamos al siguiente documento. Tenemos que aquí decirle que este es nombre. Aquí lo que estamos haciendo es entrenamiento. Recuerden que cuanto más variables son los formularios, más documentos van a necesitar ustedes para poder hacer el entrenamiento. Eso es importante. Si sus formularios son muy variados, necesitan bastantes casos, ¿verdad? Pero vean de que en realidad aquí no hemos estado haciendo nada complicado en cuanto a lo que sería la creación de una solución. Le decimos entrenar y con esto nuestro modelo va a empezar a ser completamente entrenado. Ya después que tenemos este modelo, vamos a ver acá, está el modelo y ya dentro de nuestros ambientes podríamos venir y tener y hacer el análisis con base en algún procesamiento. Acá. Vamos a esperar. Acá está haciendo la invocación al modelo de reconocimiento de formularios. Ven de que aquí él me hace un tag. Vamos a hacerle aquí un poco más grande. Utilizo un modelo que está ya un poco más avanzado, pero ven de que ya me reconoce aquí los diferentes campos y además me dice cuál es lo que sería la probabilidad de reconocimiento o el nivel de confianza, 45% en este caso de este formulario. Como pueden ver, esto lo podrían leer y después guardarlo dentro de una tabla dentro de la base de datos. En resumen, ya nos quedan pocos minutos. Hemos visto que fácilmente podemos venir y nosotros generar aplicaciones dentro de todo lo que sería Power Apps, aplicaciones que se conectan a bases de datos, me hacen la edición y si además quiero capturar información que está en formularios, capturar información que está en imágenes y que la quiero guardar también en una base de datos,